¿Imaginas un aula en donde cada estudiante se siente incluido, motivado y capaz de aprender? Bienvenidos a nuestra sistematización sobre nuestra experiencia al aplicar el diseño universal para el aprendizaje en las tablas de multiplicar. Buenos días o buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta sistematización de experiencia. En esta oportunidad vamos a compartir el proceso y los resultados de la aplicación del diseño universal para el aprendizaje en el proceso de enseñanza de las tablas de multiplicar en el cuarto año de Educación General Básica. Nuestro estudio se lleva a cabo en la Escuela Estados Unidos de Norteamérica, ubicada en la provincia de La Suay, Cantón Cuenca, Parroquia Ricaurte, una institución que ofrece 3 jornadas, matutina, vespertina y nocturna. También ofrece niveles desde inicial hasta educación general básica. Ahora bien, el problema principal que identificamos fue la necesidad de adaptar y enriquecer las estrategias pedagógicas para abordar la diversidad presente en el aula, pues existía una especie de diferenciación en la que un estudiante hacía una cosa y otro hacía otra cosa que esté a su supuesto nivel. Sin embargo, era necesario abordar un proceso que sea inclusivo para todos, específicamente en el aprendizaje de las tablas de multiplicar, pues los estudiantes presentaban muchas dificultades en este tema, ya que solo memorizaban las tablas, pero no sabían cómo se utilizaba eso o en dónde lo debían aplicar. Pero antes de iniciar, sería indispensable reflexionar sobre qué es el DUA. La idea de diseño universal nace en la arquitectura en busca de crear construcciones accesibles para todas las personas. Estas ideas se trasladan a la educación, surgiendo así el diseño universal de aprendizaje DUA. El DUA busca que todos los estudiantes tengan acceso a la educación y aprendizaje de calidad y significativos desde el reconocimiento de su diversidad. Gracias a las investigaciones de la neurociencia, se han podido determinar que el cerebro funciona por módulos, pero también influye la diversidad de los estudiantes. De aquí surgen 3 principios fundamentales del DUA. El primero es múltiples formas de participación. Esto significa brindar múltiples formas de motivar a los estudiantes, permitiendo que ellos hagan sus elecciones, por ejemplo, del material, pero también contextualizando para que este material o estrategia sea significativo para ellos. También las múltiples formas de representar la información, lo cual significa que el docente va a utilizar diferentes medios para hacer llegar los contenidos a los estudiantes. Puede valerse, por ejemplo, de medios audiovisuales, de diapositivas, de dibujos, de audio, etc. Y finalmente proporcionar múltiples formas de expresión, lo que significa que se da diferentes medios para que el estudiante exprese lo que conoce. De aquí que el docente debe ser innovador y no utilizar las evaluaciones tradicionales, pues un estudiante puede entender el contenido de una manera y el otro de otra manera. Las evaluaciones pueden ser orales, escritas, presentaciones, trabajos en grupo, etc. Y utilizar diferentes herramientas del diseño universal para el aprendizaje para que las clases sean más motivadoras y todos los estudiantes tengan éxito en su educación. Luego de conocer todo esto, llegamos a un momento crucial, que era determinar cómo aplicar los principios en un proceso de enseñanza-aprendizaje de las tablas de multiplicar que sea inclusivo, significativo y eficaz. Para comenzar, fue necesario realizar un levantamiento de información con una evaluación diagnóstica que nos demostró que los estudiantes sabían algunas tablas de multiplicar, pero no sabían qué es multiplicar en sí. Por lo tanto, necesitábamos partir desde ahí, que los estudiantes comprendan qué es la multiplicación. También, con diferentes encuestas y grupos focales, los estudiantes manifestaron que no sabían qué relación tenían las multiplicaciones
con la realidad y por lo tanto se les hacía tedioso, aburrido y enredado todo esto que aprendían. Es así que tomando en cuenta estos factores, llegamos a las fases del desarrollo matemático que nos mencionan que los estudiantes pasan por diferentes etapas para construir sus conocimientos matemáticos, comenzando con la fase concreta. En la fase concreta, los estudiantes debían manipular esas matemáticas para que se dieran cuenta que todo surge de su realidad. Aquí también fue importante realizar una contextualización de todos los problemas o casos que se aplicaran para que sea un aprendizaje más significativo. Luego pasamos a la fase pictórica, donde eso que aprendieron manipulando y viendo se tradujera a dibujos o gráficos, donde los estudiantes sintetizaban de cierta manera esas matemáticas de la realidad. Y finalmente llegamos a la fase abstracta, donde los estudiantes ya resolvían multiplicaciones, pero no eran multiplicaciones aisladas, sino eran multiplicaciones a partir de diferentes casos que son cercanos a su realidad. Por ejemplo, Ricaurte está muy cerca del Parque Industrial de Cuenca, donde diferentes padres de familia laboran. Por lo tanto, desarrollamos diferentes casos que tengan que ver con fábricas o con la construcción de ciertos materiales como cerámica, para que los estudiantes vean que todos estos aprendizajes tienen una relación con su realidad y con la realidad de sus seres cercanos. Exactamente. El CPA nos ayuda a construir una base sólida en matemáticas. Es así como se implementó una propuesta de intervención basada en el DUA y el CPA, dirigida a los estudiantes de cuarto año de educación general básica. El propósito principal de esta intervención fue no solo lograr que los estudiantes memorizaran las tablas de multiplicar, sino que también comprendieran el proceso inherente a esta operación. De esta manera, se planificaron 5 sesiones de 90 minutos cada una. Las 4 primeras sesiones están divididas en 3 etapas: anticipación, construcción, consolidación. En las actividades planteadas se toman en cuenta los principios y pautas del DUA, además de las fases del desarrollo matemático según el enfoque CPA. En la quinta clase se realizó una feria de multiplicaciones para demostrar los conocimientos adquiridos de los estudiantes. Durante las clases de las tablas de multiplicar se implementaron una variedad de recursos didácticos para enriquecer el aprendizaje, como la plataforma WordWall, que permitía la interacción a través de juegos de manera lúdica y ofrecía la posibilidad de leer las actividades en voz alta. Las diapositivas se utilizaron para proporcionar imágenes e información que facilite la comprensión de conceptos y fomente la retención de la información. Las canciones fueron empleadas para facilitar el proceso de memorización de las tablas de multiplicar. La caja Mackinder se utilizó para facilitar la comprensión de las tablas de multiplicar al proporcionar un enfoque visual y práctico. Se utilizaron materiales concretos como pinturas, semillas, granos y pepas de eucalipto para permitir a los estudiantes visualizar y manipular esta operación, facilitando así la memorización de las tablas de multiplicar. La trivia del saber de Mario Kart y Marvel se empleó en 2 clases para promover la participación activa de los estudiantes y así la asimilación de conocimiento. Finalmente, el bingo de las multiplicaciones y el supermercado del cuarto B se utilizaron con el propósito de evaluar a los estudiantes de manera interactiva y contextualizar el aprendizaje mediante el juego de roles como vendedor y comprador. Este proceso fue muy significativo para nosotros porque pudimos entender que la diversidad siempre va a estar presente en nuestras aulas y como futuros docentes debemos ser capaces de utilizar esa diversidad y no establecerle como una barrera, diciendo al estudiante,
tú no puedes aprender esto, este material no es para ti, sino más bien decirle cómo te gustaría aprender, qué cosas te gustaría hacer, de qué manera, con qué recursos, y así que el aprendizaje sea significativo. Por ejemplo, en esta investigación nos dimos cuenta que existen diferentes factores y diferentes cosas que son oportunidades únicas para el aprendizaje. En otros contextos nunca nos hubiésemos dado cuenta que, por ejemplo, que los estudiantes estén cerca de un mercado pueda contribuir tanto a las tablas de multiplicar o al aprendizaje de las tablas de multiplicar. Entonces consideramos que el éxito de un docente y un verdadero docente es aprovechar todos los recursos y todos los contextos y situaciones que tenga a su alcance para volverlas significativas y sobre todo útiles en el aprendizaje. Finalmente, lo que podemos decir que el diseño universal para el aprendizaje TUA es un modelo educativo que nos permite conocer las distintas particularidades de cada estudiante, garantizando así un acceso a la educación inclusiva, fomentando una participación activa y el uso de distintos recursos educativos que mejora la enseñanza de las multiplicaciones.